sen deve petimba, se forzande por él. Yo pensé que iba a ser fácil sacarte de mi mente, olvidar esos momentos que viví yo junto a ti, escapar de esos recuerdos, tus abrazos, tus caricias, esos besos tan sinceros que siempre me diste tú. Tu sonrisa no la borro, la tengo aquí grabada en los viajes tan felices por mi lindo Paraguay. Esas charlas en el río, un traguito y amigos, siempre era un momento exacto para contigo ser feliz. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. A pesar de los pesares y estos celos que no niego, esta vida no merezco alejado yo de ti. Uy, mi amor, ellos de una se vive, talla como amén. Sonrisa no la borro, la tengo aquí grabada en los viajes tan felices por mi lindo Paraguay. Esas charlas en el río, un traguito y amigos, siempre era un momento exacto para contigo ser feliz. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. Siempre quiero estar, a pesar de los pesares y estos celos que no niego, esta vida no merece alejado. Lucila Martínez. Sí. Un gusto, Lucila. Sí, Gracias por venir. sí. Ella bañadora. Eh. Se ha llevado la bicho. ¿Cómo ¿Qué tal? andamos? Pero muy ¿Qué tal? bien. Encantada de recibirle. Igualmente, un gusto En realidad, poder estar en tu ciudad. Es verdad, esta es mi ciudad matriz. Temba, ego, Pero vaina. la Shemba este a la Loma Pindo. Loma Pindó, contanos, ¿qué es Loma Pindó? ¿Una compañía? Es el único distrito de Tebicuari. Tebicuari es el pueblo, viene Sí. a ser como una capital. Sí, Y el único distrito es Loma Pindo, que dista a 10 kilómetros de acá. ahí está. Sí, es O sea, un solo distrito tiene un solo distrito Tebicuari. reconocido, Loma Loma Pindo. ¿Y qué nos puede contar Loma Pindo? Y Loma Pindo al comienzo, en la primera etapa, fue fundado o fue ocupado por los europeos. Aquellos descendientes. hombres, sí. Mi abuelo, O sea, no descendientes, sino que europeos, los europeos inmigrantes. sí, los inmigrantes. Sí. Ellos sí ya tuvieron descendientes. Y bueno, ellos fueron ¿Vos sos descendiente de ellos? alemanes. Mi abuelo fue el capitán de barco que le trajo a los europeos a Paraguay. Estamos hablando de alemanes, Alemanes. Y también estuvieron italianos, italianos. holandeses. Ok. Pero de ellos la mayoría ya fallecieron y de ese grupo estoy yo y mi familia. En la casa paterna donde vivió mi abuelo en Loma Pindo está todavía mi hermano, que viene a ser el nieto de don Ernesto Alexander Ramsling. Él murió en 1950 y es muy lindo contar esa historia porque casi nadie sabe. Y Porque ya es justamente remota la historia. eso es ella, que siempre nosotros decimos y remarcamos eso. Sí. Lo que no se cuenta no Ah, existe. sí, no existe. O sea, esto, por ejemplo, ya existió, ya fue en el pasado. Y Eso. cuando emitamos este programa, vamos a hablar de Loma Pindó. Sí.
Y van a queda contar ya un registro un registro. Por de eso una me descendiente. encanta, por eso me encanta tu programa. Porque siempre visitan lugares y donde realmente que nadie conoce, ahí se conoce. Por eso es muy lindo tu programa. Y Gracias. te felicito. Muchísimas Y gracias. realmente Loma Pindó hay pocos pobladores. Hoy en día, por ejemplo, estarán 150 a 200 al máximo. Porque como es una comunidad rural, Sí. las gentes se van buscando mejores horizontes, ya sea por la Argentina o por el mismo Paraguay, ahí en Asunción, que se van y se aglomeran las gentes. ¿Y qué hacen en Loma Pindó? Un grupo viene acá a las fábricas, Sí, a la industria. justamente vienen a trabajar y otros que son ya mayores, Sí. algunos fueron jubilados y otros son hijos de los pobladores antiguos, ellos cultivan la tierra, cultivan la caña Agricultores. dulce. La caña dulce, que es la materia prima para esta empresa. ¿Vos tenés fotos de tu abuelo o cosas así que nos puedas mostrar? Ay, yo tengo, pero lastimosamente no me dijeron, porque eso tengo en una caja allá en el archivo de mi casa de Loma Pindó. En Loma Pindó. Qué Yamila. lástima que no tengo. Yamila Yedima o Yawis. Yo no fui a ¿Por qué Yamila? ¿Por qué vos no le pediste registro de sus familiares? Sí, yo tengo, les voy a... Pero yo le puedo... ¿Puedo enviar por foto? Claro que puedo por WhatsApp, creo que puedo enviar con la ayuda de Lourdes, Con ¿verdad, Lourdes? Vamos a presentar, vení un ratito Lourdes, vamos a presentarle también a Lourdes. Lourdes es mi vecina y acá está Gloria también, ¿qué tal? Bueno, Yamila, vení por favor presentarle a Lourdes, porque Yamila no trabaja sola. Yamila siempre tiene la ayuda de mucha gente para llegar a la ciudad. Entonces cuando ustedes nos contactan, nos pueden escribir al privado, se dice, ¿verdad? Al privado de Mbaeshapa, PY, en las redes sociales, y Yamila es la que les va a atender. O mi número personal para agilizar el trabajo. En este caso, para producir Tebicuerud, hace 3 semanas previamente me ayudó Lourdes, intenseando por todos lados. Contacté con ella y desde el primer telefonazo, en la primera llamada me dijo que sí, que hace 3 años ya había escrito en las redes de Mbaeshapa, pero lastimosamente tuvimos una pausa y ahora volvemos y ya con la ciudad de Tebicuerud. Gracias, Lourdes. No, por favor, gracias a ustedes por hacer caso a aquel mensaje y quizás estaba también en su ruta, ¿verdad? De estar visitando mi querida ciudad, así es que sean todos bienvenidos. Gracias, Lourdes. Sí, es un placer y recibirle. justo paramos hace 3 años nosotros. Sí, seguramente por la pandemia. Por la pandemia. Eso fue todo nos hizo parar realmente. Bueno, queremos agradecerle a nuestros amigos de Campesinos que nos acompañan como siempre en Mbaeshapa, pero se viene también el cocido. Tenemos 2 opciones de cocido, el cocido tradicional y tenemos el cocido quemado con KGE. Así que vos elegís la opción que más te guste. Acá ya tengo el agua caliente. Mira qué linda la tacita que nos enviaron para todo el equipo. Nuestro equipo de mate, tereré, tenemos de todo un poco, así que gracias a nuestros queridos amigos. Esta orilla acá, ahí, sacamos este, ¿viste? Saca este y ahí ya tenés para ir sacando tus saquitos. Este es una delicia, ya. Así de rápido es. ¿Viste? Tipo el té. Un saquito tipo té, pero esto ya es cocido. Ustedes no van a poder oler, pero muy rápido se siente ya el aroma del cocido quemado. De repente puedes poner ahí, poner un poco de azúcar edulcorante, cerrás acá, ¿ya? Ahí ya tenés tu cocidito de campesino. Así que gracias a la familia Campesino que siempre está con nosotros en Mbaeshapa. Doña Estela. Adelante. Permiso. Adelante, ¿Cómo andamos? pero muy bien, ¿Cómo te va? muy bien, adelante, adelante. Gracias, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Tranquilo, va. Hola. Ella es mi hija también, Ahí está. Ella es doña Estela sí, Armoa. sí, de Ramírez. De Ramírez. Mi marido, mi hija.
¿Tu nombre? Oscar. Oscar Fabiola. y Fabiola. ¿Vos sos la modista de Tebicuaré? Sí, señor. ¿Hace cuántos años, doña Estela? Cuando tenía 14 años yo empecé a trabajar, bicho. Hace poco. 14 años, ahora tengo 61 Y años. por eso hace poquito, no es tanto. Sí. Ya está Soy por jubilarse. orgullosa de ser un tehicuarense también, Ahí está. porque yo llegué a participar en la comisión distrital de Tebicuaré. Sí. Me levantaba a las 4 de la mañana para acompañarle a ellos para ir allá en Asunción. Llegué a ser comisión de la escuela, el colegio. Sí. A mí me admiraron porque soy una persona, y con orgullo voy a decir, una persona decente, confiada. El ingeniero Pedroso siempre decía, las cosas que quieren saber, lleguen a preguntar a ña Estelita. Así a mí me conocen, bicho. Mira un poco. Sí. Y después llegué a comenzar a trabajar acá con la gente de la danza de la municipalidad de Tebicuaré. Estuvimos hoy con el grupo de danza municipal de la ciudad. Y esos son las polleras que yo hice. ¿Cómo pasaba tu taller, Sí, Estela? pasen, Permiso. pasen. Acá está mi taller. Estas son mis máquinas que tengo. Una pollera que estoy confeccionando nuevamente. A full. Acá tengo otro taller. Falta, vea que falta. Falta. Amarilla va este. Mi sillita. Acá, este es el uniforme de Loma Pindón, no sé si ya... No vamos a ir a Loma Pindó. Sí. Este también es el uniforme de ahí. Este también ellos usan. Este es el uniforme de Coronel Martínez de CRED número 20, un centro español. Esta es una pollera de Ñandutí. No sé si ya llegaron a entrevistarle a la señora que hace también Ñandutí, Vamos a visitarle. Ñanelli. Y después todos son los uniformes que yo hice. Tengo una máquina bordadora, mi hija me ayuda, mi marido me hace el tereré, bicho. Espectacular. ¿Qué más querés, verdad? No puedo pedir más. Gracias. familia, en trabajando. familia, gracias a Dios, en familia. No salgo de mi casa. Ahora sí, cuando yo voy a hacer compra, hago mi pedido en Asunción, Sí. por encomienda o en Villarrica. Y te llega hasta tu casa. Hasta mi casa me llega. Sí, Qué bueno. sí. Hasta mi casa me llega. Muy lindos los trabajos que haces. Y todo es con ña Estela. Todo es ña Estela. Todo es. ¿Para qué cosa? ña Estelita. ña Estelita. Quiero Estelita te dice. Sí, ña Estelita, porque mi taller se llama luego Ahí está. Confecciones Estelita. Ahí está. Mira. No, mira. Espectacular. Gracias, Estela, por recibirnos en tu casa. Gracias a ustedes, y que ahora, por ejemplo, tenemos nuestra fiesta patronal El 27 de noviembre. ¡Ey! Tengo, ya sé la fiesta. 27 de noviembre. Ahí tengo pedido ya otra vez de 3 grupos de danza para acá. Qué bueno. Coronel Martínez, tengo pedido también. Ahora tengo que empezar. Tengo pedido para Tebicuarimí, que tengo que hacer. Tengo pedido para la primera comunión, bicho. Y hay que trabajar únicamente. No, ¿sabes? Yo me levanto a las 5 Gracias de a la Dios que mañana. hay trabajo. Sí, gracias a Dios. Yo por eso no me quejo. Las 5 de la mañana hasta las 12. La 1 de la mañana trabajo. Así. A full. Si yo digo que voy a cumplir con mis clientes, Ah. cumplo. Y llega un punto que sí, no, ya no puedo agarrar porque ya tengo sí, comprometido. Ya tengo, sí. Ah. Tengo todito por fecha ya. Hasta Qué bueno. diciembre. Qué gusto. Sí. Qué gusto conocerte y que nos Gracias, recibas en tu gracias, casa. gracias, bicho. Gracias al grupo por venir también acá. Un gusto, Estela. Estelita. Estelita. Un gusto, Estelita. Ahí tírale un beso a la gente, tírale un beso.
Dicho. ¿Qué Estelita? Dice. ¿Por qué, Estelita? Porque es chiquitita. ¿Sabés cómo crear una receta mágica? Solo debes seguir estos pasos. El primero, invita a toda tu familia a la mesa. Segundo, disfruta de tu comida favorita con una Coca-Cola retornable. Por último, lleva tu botella retornable vacía a la despensa para intercambiarla. Y repetí para ahorrar en cada comida. Porque con Coca-Cola retornable pagás solo por el líquido, el sabor y la magia. Devolveme para retornar. Coca-Cola, magia de verdad. ¿Cómo andamos? Querido. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, pa, profe? ¡Qué gusto! ¿Qué haces por mi valle? Sí, ya estamos acá, ya estamos. Yo con mi pinta de cocinera. Siempre le veo en la tele. ¿Cómo andamos usted? Palacio. Don Palacio. Pollería Don Palá. Vean de Ina. Sí. Sí, a Don Palacio. Llegamos, nos dijeron que nos han invitado a un chipaguazú que es el más rico ¿Cómo del la siento? Guairá. Y acá la profe es testigo de que el chipaguazú. Sí. Bueno, presentate un poco, Pati, para la Ahora gente. yo recuerdo a Hola, este yo muchacho. soy Siempre yo Patricia te veo Palacios, en la tele. soy actriz. También estoy haciendo sketch en programas humorísticos. Y acabamos de estrenar el 3 de agosto una película nacional paraguaya. Y ahora estamos con otros proyectos así. Soy la única actriz de la zona. Y Tebicuarí es lo más tranquilo, si ya pudieron ver. No, nosotros Es una estamos ciudad en recorriendo hace donde... rato. Sí. Justo estábamos hablando, Pati, con la Lugar gente. tranquilo. Y muchos personajes importantes ya salieron del Guairá, si hablamos del departamento. Exactamente. Mencionamos el caso de Marilina, que es del Guairá. Que es ahí nomás, sí. En cuanto a lo que es la actuación en Tebicuarí, sos la única. Soy la única, por el momento. ¿Y de tu familia alguien...? Bueno, te comento, mi papá es músico. Ah, tenés la vena artística. Ahí está. Antes de accidentarse, él ahí te puede mostrar. Yo tocaba antes guitarra al mismo tiempo con organillo. Tuve la suerte en el año 85, 87 participé en el Festival de la Raza en Cuacuetá. Sí. Y tocaba mi guitarra y al mismo tiempo organillo. Tengo todavía mi organillo de 4 lados. Y siempre toco. Siempre, no dejo de eso. ¿El organillo Y- lo sigue metiendo? Sí, tengo todavía. ¿Es Anduna? Tres organillos tiene. Tengo. Traeme un poco mi. Ahí por la pared está mi. Y tuve la suerte, me clasifiqué acá en Tebicuarí en el año 85. Y me fui a actuar en el estadio Papitá. Cuando eso era el animador, seguramente le conocí a Carlos Nis. Sí, señor. Carlos Nis. Carlos Nis. Pelado. Pelado. Sí. Carlos Nis es un gran animador que también forma parte del festival del chamamé. Se suele ir a animar. Que es del Guairá, él. Sí. Sí, yo compartí Y- con él en la ciudad de... Ah, no me acuerdo dónde compartí con él. Pero me recuerdo a Carlos Nis. Así. Pasa un poco tu. Acá está el famoso organillo. Vamos a escuchar. Y después en el año 87 hubo otra vez festival acá en Tebicuarí. ¿Y qué te pasó? ¿Cómo te accidentaste? La fábrica. En la fábrica. Variadores de azúcar agarró mi dedo. Este fue en el 99 y este fue en el 2005. Soy jubilado de la azucarera. Claro. Sí. Y la guitarra ahí Ya no se puede. ya no se puede, pero el órgano sí. Esto sí. Este organillo tiene aproximadamente 100 años. Es posible. Owner, marca alemán.
El acordeón de su marca Horner, alemán. Primera vez, ahí está la marca. Ahí está. ¿Cómo se Horner. ve, Santi? Horner. No, hay más esta clase de organillo. Primera vez que veo un organillo de 4 lados. Sí. Nunca vi. Y después tengo acá otro. Este es el más chiquito. Yo comencé a tocar el organillo, me ensayé con este. Y después un compañero ya se fue, falleció ya el señor. Y compré él. Porque yo tocaba el organillo y me gusta tocar, me gusta la música. ¿Cuál es la diferencia del organillo normal? De este que tiene 4. Y Diferentes sonidos notas. por lado. Diferentes notas. Por- Do, re, sol y fa. Ok. Bueno, yo voy a tocar, por ejemplo, en sol Sí. y el artista pone con este organillo Su nota. Su nota. Y Sí. la guitarrita también. Ok. Y ya, bueno, tengo mi grupo. Trabajo un poco mi grupo de esa edad para mostrarlo un poco. Espectacular. ¿Y los aplausos dónde están? Esta es otra nota. Este es otro. Y esta es otra nota. Este es fa. Un poquito ya desafinado, ya un viejo ya. Este es re. La ¿Puedo nota- decir que este instrumento tiene más de 100 años? Sí, aproximadamente. Muchísimo. Cuando el señor era joven Itaí, acá en Teguicuarí compró este. Y ese señor ya tiene aproximadamente 100 años, ya falleció. Cuando era joven Itaí, compró este. Qué Horner. Tal como hay descendientes alemanes en Teguicuarí. ¿Habrá venido en algún viaje? Muy bien. En este momento tenés que amagar que eso es agradable y que te reíes ahí para la gente. Dale, 3, 2, 1, acción. Ya, mi tereré. ¡Ay, qué rico! ¡Qué feliz estoy de compartir contigo! Flag. Por ser de tus manos y guarda. Elena. Hola, papi. ¿Qué tal? Dos faltas ya voy a carrera happy, ¿cómo se dice? Este es un momento espectacular en el programa. Grabamos, compartimos historia, escuchamos, recorremos, paramos un ratito, tereré, con campe y después seguimos. Hoy le estamos metiendo doblemente y boldo. Los paraguayos tenemos algo que no tiene nadie. Somos un país de campeones. Campeones en tener la bebida más refrescante. Campeones con Campe, de yerba mate campesino. Vivamos con el termo lleno de frescura y tradiciones con yerba mate campesino. Mucho hielo, agua y la guampa llena de Campe. Un tereré de campeones. Doblemente igual.
Vamos con nosotros. No, ni malarte muerto. No, vaya, perro ajeno. Cuiden sus perros porque vamos a recorrer todo el Paraguay. A los montatas la vende ya, güey. Saludos acá a los muchachos. Adiós, ¿qué tal? Tranquilo. Para ganar la pelea. Dale, amigo. Gracias. Voy a llevarte conmigo por la ciudad. Quiero estar contigo el resto de mi vida. Vendrás conmigo porque no puedo ir sin ti. Sos la tierra en donde... Llegó el momento de ponerle más potencia a tus aventuras. Subite a la Amarok V6 desde $49.500. Aprovecha esta inigualable oportunidad para subirte a la camionetaza más potente. Service cada 10.000 kilómetros. Menos idas al taller, mayor rendimiento, economía y seguridad. Volkswagen es más, es tuyo. Para mí hay un lugar en tus ojos. Mucho gusto, mi casa es tu casa también. Cuando quiera, muchas cuando gracias. guste. Mayandera. Celsa yo me llamo. Doña Celsa. Sí. Eso era. Eso. Ahí está, saludos a la gente. Acá También está. para aquí agradezco al señor Doña Bicho Celsa. Rivera por esta visita que nos Por brinda favor, acá y gusto. muchísimas gracias. Yo solo ver tu programa es muy Gracias, lindo. gracias. Muy instructivo también. Muchas gracias, doña Celsa. Igualmente a ustedes. Nos vemos. Bueno, ya se van a ir, ¿no? Y esto, nos vamos ya acá a la vuelta. ¿Cómo no? Mayandera. Feliciano Garcete. Don Feliciano Barcete. Este es el mejor momento del programa. A probar si es que te gusta la próxima. ¿Dónde? A ver. Vamos. Qué rico. Me gusta que te haya gustado. Tucu. Me dice que Yami. va a probar. Ya me iba a probar. Estoy a dieta. No creo. Vamos a meter sopa después en nuestro tereré campesino. Sí, después encima. Nuestro tereré. Ahí está, bájate. Este es el famoso tereré Rupá. Ahí coité. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo, shemo, pirimba. Menta, limón, no y cocora, soy la costumbre clásica. Tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, el fresco fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz. Soy campesino, soy mi país.
tal? ¿Cómo andamos? Igual. Gracias por recibirnos en tu casa. Al contrario, es un placer y tener un honor al programa Baishapa, que mediante la cual conocemos la identidad de nuestro pueblo. Justamente la historia, las raíces. Eso Si te puedes presentar ahí para la gente. Sí, yo soy Hernán Quiñones, oriundo del pueblo de Tedicuarú, y bienvenido a Baishapa, que mediante la cual el programa conocemos nuestra identidad. Así mismo. Muchos ya conocimos y muchos seguimos conociendo. Y sí, vamos a seguir conociendo más. Y vos justamente sos parte de la historia de esta ciudad y tenés mucho por mostrar, me dijeron. Y contarnos. A veces exagera nomás, pero vamos a seguir donde se pueda aportar algo, por lo menos podemos decir. Adelante. Permiso, hermano. Espectacular. Este es Juan Macarno. Sí. Te queda. Para dietita. Sí, ya le ha aplicado Viracutú. Qué gusto, ¿verdad? Mucha historia en la ciudad. Sí, mucha historia en la ciudad que data ya de los años 1998. Después de la finalización de la guerra del 70, sí, el pueblo quedó devastado, con mucha miseria. Y en el año 1890, el Parlamento decretó una ayuda para la creación de unas industrias, y entre ellos especialmente la industria azucarera. Sí. Y se iban formando de a poco en los pueblos y en las ciudades. Y en el año 1896, la compañía Ruiz Díaz se formó en Caraguatay, que sería la continuación de la fundación de la azucarera paraguaya. Es difícil hablar de pueblo y de ingenio sin que la historia se mezcle. La fundación de Tedicuarú se inició con la creación de la industria azucarera, por el impacto social económico, donde comenzó una nueva era. Ahí nace todo. Y ahí nace todo. Y gracias a la naturaleza, a la madre tierra, que nos dio su dulzura, que es la caña dulce. Y la tierra, la madre tierra. Nace pueblo, una industria. Nace una industria, nace una nueva etapa, nace un nuevo sueño. Y en los años de 1896, que es la continuación del ingenio que se ubicó en Caraguatay, sí, de Ruiz Díaz y compañía, en el año 1898, los señores Gómez y compañía, Otris, Plate y Vos adquirieron ese ingenio. En el año 1902, ese ingenio crearon la sociedad anónima. El mismo ingenio fue trasladado a Tedicuarú. Primeramente se instaló en la estancia Colonia Y, que ahora está ubicado una de las reliquias, que es la chimenea, uno de los principios de la creación. Y debido a la importancia del agua que una industria necesita, se trasladaron hoy día en su actual ubicación. Sí. Sí. Y en el año 1910, el 7 de julio, pasó a llamarse Azucarera Paraguaya Sociedad Anónima. Antes de llamarse Azucarera Paraguaya Sociedad Anónima, ¿cómo se denominaba la industria? La industria es de Ruiz Díaz y compañía en el año 1896. Y en el año 1898 crearon la Sociedad Anónima, sí, los señores Gómez, Otris y Vos y Plate.
Sí. Sociedad Anónima, Azucarera Paraguaya, Sociedad Anónima. Ya crearon y luego trasladaron ese ingenio a Tedicuaré. Primeramente en Colonia y luego... Vamos a esperar un ratito que pase ese. No, que pase nomás, dejar que pase nomás. Nuestros amigos. Estamos, sí, casi todos estamos haciendo caminando. Entonces ya toda la gente que le vemos ya nos cruzamos, ya nos saludamos. Ya. Bueno, retomamos la historia. La consulta que yo tenía era la siguiente. ¿Cuándo pasa a llamarse Azucarera Paraguaya Sociedad Anónima y cómo se denominaba antes de llamarse Azucarera Paraguaya Sociedad Anónima? Y como dije, en el año 1896, esa industria de Ruiz Díaz y compañía, que se llama así, se creó la continuación de la azucarera paraguaya, que en el año 1898 compraron los señores Gómez, Otri, Plate y Vos, y en el año 1902 crearon la sociedad anónima, que es la azucarera. Oficialmente del año 1902. Que trasladaron a Tedicuaré. Y en el año 1910, el 7 de julio, se denominó oficialmente Azucarera Paraguaya Sociedad Anónima. Ahí está. Y es la única industria que sobrevive desde aquella época. Es una industria sólida, pujante, y que hoy día es el ingenio de azúcar más grande del Paraguay. De forma ininterrumpida estamos hablando de su funcionamiento. Exactamente, de forma ininterrumpida. O sea, no existe en Paraguay otra industria que tenga esa cantidad de años y trabajando de forma ininterrumpida. No existe, es el ingenio que suscite desde aquella época. Justo hace unos días se estuvo recordando el Día de la Industria. Sí. Y qué importante es esta industria para esta zona del país. Sí, y en los años 2015 ya obtuvo el mayor exportador de azúcar orgánica en el mundo. Tiene la riqueza y el título que ostenta la azucarera paraguaya. Qué orgullo, ¿verdad? Sí, es una satisfacción de tener una industria tan importante en nuestro país. Y según tu experiencia y tus años, y sos una persona conocedora de la historia, ¿qué fue clave para que esta industria perdure en el tiempo? Porque son muchas generaciones. Son 4 generaciones. Sí. Las 4 generaciones siempre apostaron para que esta industria siempre sea en la vanguardia de la industria azucarera, que esté siempre y apoyado por toda la población, que en base a los obreros también surgieron esta industria, progresaron las industrias. Porque normalmente, según la historia, ¿verdad?, que vamos escuchando en estos viajes que hacemos, que hay generaciones que nos dan continuidad a lo que se inició, ¿verdad? Por eso es muy difícil que algo perdure tanto tiempo, ¿verdad? Si hablamos de 4 generaciones, estamos hablando de que cada generación que le sucedió a la anterior vino formándose en la generación previa para ser la continuidad. Así es, siempre se comenta que en las 4 generaciones suele sufrir algunas fricciones. Y hoy, en el recorrido que estuvimos haciendo, estábamos hablando con la profe. Si me recuerdan su nombre, la profe Dora. Sí. Estábamos hablando con la profe Dora de la historia de Tedicuaré, ¿verdad? Y ella decía, no hay nada escrito. Yo le decía, gracias a esta historia que vos estás contando, y en tu caso que vos estás contando, si bien no es un escrito, es un audiovisual que va a queda para la eternidad, ¿verdad? Entonces cuando nosotros escuchamos y
y escarbamos la historia, eso queda. Y si bien no está escrito, tu relato está validado ya por este momento, ¿verdad? Sí, gracias a la Baeshapa podemos tener esta historia que gracias a ustedes que podemos, en generaciones después podemos mostrar y decir, cómo era Tebicuarú. Tebicuarú deriva del guaraní Teui Cuarú, que significa Teui indígena del lugar o una corriente de agua. Por lo tanto, Tebicuarú, persona, lugar y curso del río. Ese es el significado. Es el significado. Y según las crónicas coloniales, estas palabras topónimos se escribía Tebicuarí. Con I latina. Con I latina. Sí. Y como los europeos no podían pronunciar la E, se iban de a poco con el tiempo quedando en Tebicuarú. Y por resoluciones, decreto del año 74, todos los pueblos toponímicos no se pueden alterar y cambiar, quedamos en Tebicuarú. Y ahí quedó. Y quedó en Tebicuarú. Vos sabés que no habíamos escuchado la historia del nombre Tebicuarú. Eso no había ni consultado. Suerte que me mencionaste, ¿verdad? Pues nosotros paramos 3 años. Y siempre yo consultaba de dónde viene la palabra, ¿verdad? Y en este programa se me olvidó, ¿verdad? No sé si es falta de ritmo o qué será, ¿verdad? Pero gracias por mencionar, porque siempre consultábamos de dónde viene Tebicuarú, qué significa exactamente la palabra. Así que acá tenemos la explicación histórica con año encima, año exacto de donde se oficializa Tebicuarú. Soy de hablar en Yopara, soy del Terererupa, menta y boldo, shemo, pirimba. Menta, limón, no y cocora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, el fresco, fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz, soy campesino, soy mi país. Del sabor. Bueno, por supuesto, agradecemos a Frigorífico Guaraní que nos acompaña. El idioma del sabor. Vamos a hacer para nuestra cena unas hamburguesas caseras que están espectaculares. Así que vamos a empezar con la preparación. Tenemos nuestra parrilla de fuego y pasión. Sí, papá. Sí.
Sí, tenemos todo acá. Con Alimentos Guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale Guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos Guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con Guaraní, el idioma del sabor. Voy a poner esto acá. ¿Quién cortó el tomate? Es de Saltillo. Yamila. Vamos a probar. Espectacular. Al fin llegó mi turno. ¡Ay! Ya vi que me hace un ratito la gaseosa. Sí. La coca. Este es espectacular. Retornable de 2 litros de Coca-Cola. Paga solo el líquido, echa otro rato en envase, lleva otro rato Coca-Cola. ¿Viste? Bueno, qué gol. El sonido de la felicidad. El sonido de la felicidad. ¿Sabés cómo crear una receta mágica? Solo debes seguir estos pasos. El primero, invita a toda tu familia a la mesa. Segundo, disfruta de tu comida favorita con una Coca-Cola retornable. Por último, lleva tu botella retornable vacía a la despensa para intercambiarla. Y repetí para ahorrar en cada comida. Porque con Coca-Cola retornable pagás solo por el líquido, el sabor y la magia. Devolveme para retornar. Coca-Cola, magia de verdad. Ahora, este. ¿Cómo andamos? Todo bien. Queremos saludarte, queremos ver un poco la artesanía que hacen. ¿Verdad? Si te presentáis para la gente, tu nombre. Yo soy María Rosario Martínez, soy de Tebicuare. Mi casa es mi humilde casa. Vamos a ver tu trabajo, Sí, por favor. ellos son mi familia. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Vale, yo. A ver. ¿Aquí nomás? Espectacular. Bien. Ellos me tengo ya. Sí, vinimos. Vinimos. Mirando. Esto es mi humilde trabajo. Qué lindo. Sí, Miramos, esos son los frascos. sí, frasco. Mira qué belleza. Para la cocina. Sí. Mira un poco los llaveros. ¿Y hace cuánto que hace todo esto? Y hace mucho, yo empecé hace mucho ya y casi no me conoce lo por acá porque para hacer, ¿verdad? Y ahora nomás de a poco estoy llevando. Y ahora te van a conocer. Decirle nomás a la gente que venga a comprar. Mira un poco. Sí. Mira lo que es esta guampa. Para regalarla a las patronas, ¿eh? Con mucho amor y cariño. Sí, eso es cierto porque me gusta mucho mi trabajo legalmente. ¿Vos esto vendés acá en tu casa? También, ¿O te va a algún lado? no, acá en casa también presento ahí en Marsal, Super Marsal, siempre me manda a Lleva hacer. tu trabajo. Sí, y todas las tazas, tengo también tazas, jarras, ya estaba haciendo, pero ahora dejé. Vamos a ver lo que estabas haciendo. Vamos a mirar un poquito. Todas las tazas, siempre hago para Día de la Amistad, Día de la Madre. Mira qué belleza. Permiso. Sí, adelante. Mira esta jarra. ¿Qué tal? Mira lo que es. Espectacular. Ahora estaba haciendo esas florcitas.
Esos son lo que está haciendo. Esto Y esto es con porcelana, ¿verdad? Sí, ¿Con qué? porcelana fría. Porcelana ¿Sabes por qué te digo que sé y que conozco? Porque mi mamá hace también esto. Sí, sí. Trabaja sobre porcelana fría. Sí, a mí me encanta. No estudio yo, ¿verdad? Pero saco los colores. Estos son todos trabajos terminados ya para que vean nomás. Eso yo hago para... Y después les pego nomás ya los ¿Eh? vasos. Qué espectacular. Bueno, entonces le invitamos a toda la gente que esté por Tebicuarí que se acerque a visitarle un poco a esta artesana y pueda llevar regalos espectaculares para su casa. Ahí está. Hola. Hola Paco, ¿o cómo te llamas? No, háblalo. Parece que es pilla hoy, no. Espectacular. Hola. Gracias. Sí, claro. Hola. 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 Hola, papi. Vamos al paseo. ¿Querés ir de paseo? Vení. 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 Vamos al paseo. ¿No te querías ir de paseo? ¿A qué? Vamos al paseo. No sé qué, Lorito. Oh, a ver. A ver, pues, tata. Estamos en este momento con don Mariano Ortiz, que es el encargado de este lugar que nos va a explicar dónde estamos en este momento. ¿Qué tal, Mariano? De lujo. Tranquilo, pa. Tranquilo, vete. Primeramente, agradecerme la parte de patrón, la hora de visitar a Güere. Tengo a ver ya mi primera estancia colonia. Estancia colonia y me pero colonia y sal. Estancia colonia y dentro de Yekwa. Gracias a Dios, o sea, ya 34 años más. Ahí en día, pues, a trompón ahí. ¿Y ahora sigue funcionando como estancia o ya no? No, a ver ya no. No. Ya todo es caña dulce y eucalipto. El lugar es muy lindo que podemos mostrar un poco a la gente y recorrer. Podemos pasar, ¿verdad? Sí. A mirar un poquitito. El lugar muy lindo está. De un río manso, de Don Jacinto y su dulce canto, estironeándose un mandí. Mezclando dos idiomas surge este canto, nada como el dulce idioma guaraní. Soy un taní estrúa y muy enojado por un saludo en los vestuarios que fue negado al gran Santa Cruz. Grupo RCA es mi grupo. Arpa, guitarrista, yo con mi organillo. Este es el 2022, noviembre del 2022. Sí, así. Grupo RCA. Grupo RCA se llama nuestro grupo. Qué espectacular. Porque la panza. Ah, claro, tenés que estar. Ya hay uno. Y eso no es todo, bicho. Tenemos acá una gran jugadora también que full el vóley. Ella es mi hermana, Fernanda, María Fernanda. Está en sus últimos años de kinesiología, fisioterapia.
Y jugadora de vóley también. También. Ah, pucha. Ella fue de la selección paraguaya Tuve capitana. 4 años en la selección paraguaya. Actualmente está haciendo el juego los GEN, que no sé si conoces, Juegos Escolares Estudiantiles Nacionales, en donde tuvimos la oportunidad de representar a Tebicuarú y al departamento del Guairá. Contarte también que Tebicuarú es la cuna del deporte. De aquí van todos los atletas a Asunción. Tenemos un velocista también, César Almirón. Es la cuna del deporte, handball, futsal, vóley, atletismo, todo. Estuvimos 4 años, yo estuve 4 años en la selección paraguaya. Estuve en la Secretaría Nacional de Deportes, en el Comité Olímpico Paraguayo y me tocó también viajar a otros países, en los Juegos A Sudamericanos, representar al país. a Paraguay. Qué bueno. Estábamos hablando con el profe Néstor, ¿verdad? Sí, Néstor Benítez. Néstor Benítez, estábamos hablando de todas las figuras que salieron del departamento del Guairá, muchos futbolistas, muchos conocidos, muchos deportistas. Así que da gusto viajar, conocer y por supuesto dar a conocer a todo el público también todo lo que tiene el departamento y lo que tiene la ciudad de Tebicuarú. Así mismo. Así que un gusto poder estar con ustedes. Gracias por la invitación, Pati. No, por favor, con gusto. A mí me dijeron, yo vine el viernes justamente de Asunción. Tengo libre, entonces vine. Y me dijeron, bicho, ¿estás por acá? Ah, voy a llevar, dije. Sí. Porque estábamos charlando y Sí. todo eso hace un buen tiempo y dije, mira, le voy a invitar. Y nada, a probar el chipaguazú. El chipaguazú, la sopa, por favor. Sírvanse, vamos a un corte. Que ya está todo Un frío. corte comercial. Vamos a probar el chipaguazú. Sí. Vos venís a Tebicuarú y preguntás por la mejor chipa, el mejor chipaguazú y te van a decir, andate a lo de los Don Palá. No, es como el que hace con Diosnel, ¿verdad? Delicioso. Muy rico. Qué rico. Recomendado. ¿Verdad que Cada sí? Don Palán de Tebicuarú. Claro. Riquísimo. Al gran Emiliano y a su 13 Tuyutí, al Maracapú del Camba y Echeverría y a la inmortal. Queremos agradecerle a Lourdes que nos recibió en su ciudad y nos acercó a artesanos, futbolistas, historiadores, al país, músicos, comimos rico, pasamos demasiado bien, Lourdes. Muchísimas gracias a ustedes por venir y conocer mi ciudad. Le mostramos poco y mucho también faltó, pero agradecida con ustedes por venir y por supuesto demostrar lo que es Tebicuarú. Gracias. Siempre dejamos un poquitito ya para volver. Sí. Pues si mostramos todo, pues ya no vamos a poder volver. Pero lo más importante es que nos vamos barriguita llena, corazón contento. Impresionante lo que comimos. Para otra venida, como les digo, vamos a tratar de mostrarles más. Lastimosamente también en lo natural tenemos bastante, tenemos río, tenemos mucha playa, hasta tenemos una segunda laguna blanca que nos hubiera gustado mostrarle, pero con la lluvia de toda la semana lastimosamente no se pudo. Así pero que para la dejamos próxima para la próxima. dejamos. Ahí está. Chao, chao. Tu sonrisa no la borro, la tengo aquí grabada en los viajes tan felices por mi lindo Paraguay. Esas charlas en el río, un traguito y amigos, siempre era un momento exacto para contigo ser feliz. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar.